Bienvenidos a este boletín informativo con noticias de los distritos escolares de Bellevue y Lake Washington. Mi nombre es Liliana Medina y generalmente estoy acompañada por Giselle Pichardo, pero el día de hoy Giselle no nos puede acompañar, así que estaré solamente yo trayendo este boletín especial. Y es un boletín especial porque hoy no vamos a hablar de noticias, sino que vamos a hablar acerca de educación y acomodaciones especiales. Y los invito a que se queden hasta el final, aunque ustedes no tengan niños que reciban educación especial o acomodaciones especiales, porque algo que pasa muchas veces es que los niños en primaria no reciben estos servicios, pero tal vez desarrollan alguna enfermedad o de pronto hay algo que pasa durante la adolescencia o hay un diagnóstico que se da durante la adolescencia que hace que jóvenes que antes no necesitaban servicios o acomodaciones especiales, ahora las necesiten. Y usted quiere saber qué significa cada una de estas cosas. Además, vamos a hablar acerca de un poco de empatía, cómo como adultos podemos ser un poco más empáticos con niños que tienen servicios especiales o necesidades especiales. Quédese con nosotros. Comenzamos. Este video es traído a ustedes gracias a la Red de Colaboración para la Comunicación Equitativa de las Familias Hispanas del Distrito Escolar de Bellevue y el Distrito Escolar de Lake Washington. Y es patrocinada por la Fundación del Distrito Escolar de Lake Washington, la Fundación del Distrito Escolar de Bellevue, el Distrito Escolar de Bellevue, la ciudad de Kirkland y la ciudad de Redmond. Si usted es nuevo o aún no lo ha hecho, lo invitamos a que le dé like a esta página y a que comparta con familiares y amigos para que todos se enteren, porque información en español hay muy poca y nosotros queremos traérselas a ustedes. Hace un tiempo, este boletín invitó a familias de los dos distritos escolares a que nos dieran su opinión acerca de este boletín y también que nos dijeran qué temas les gustaría que nosotros trajéramos aquí. Bueno, en 2 de los últimos 3 grupos focales, las familias nos hicieron saber que les gustaría que habláramos un poco más acerca de educación especial. Hoy vamos a traer una primera parte, por así decirlo. Vamos a traer como un vistazo general de la educación especial y de las acomodaciones especiales, pero estamos trabajando para en un futuro muy cercano poder traer una especialista y de pronto hacer una charla por Zoom donde los padres puedan tener a un experto y que puedan hacer preguntas y obtener respuestas en español. Así que esté muy pendiente de lo que se viene. Lo primero que ustedes tienen que saber es que el sistema de escuelas públicas de Estados Unidos tiene que garantizar la educación para todos los niños. Lo segundo es que hay niños que tienen ciertas condiciones que hacen necesario adaptar la forma o las condiciones en las que aprenden. Hay ciertas condiciones de salud o de desarrollo emocional, social, físico o médico que impiden a los estudiantes aprender de la manera tradicional. Cuando esto sucede, las escuelas tienen que proveer servicios como terapeutas o planes educativos específicos que se ajusten a la forma en la que el estudiante necesita que le enseñen para poder aprender. Estos niños están cobijados por una ley nacional que se llama IDEA. En inglés se diría IDEA. Y esa ley dice que todos los estudiantes, sin importar si tienen una necesidad especial, tienen derecho a la educación. Pero veamos primero qué es una necesidad especial. Se consideran niños con necesidades especiales quienes son diagnosticados con autismo, sordoceguera, sordera, retraso en el aprendizaje, retraso en el desarrollo, este es especial para niños de 3 a 8 años, los que tienen una discapacidad emocional, o sea, los que no logran manejar muy bien sus emociones y su comportamiento, una discapacidad múltiple como desorden de hiperactividad, dislexia u otras discapacidades. Aquellos niños que también tienen un impedimento de salud o una discapacidad específica de aprendizaje, discapacidad en el habla, en el lenguaje o una lesión cerebral traumática o una discapacidad visual. Entendiendo que hay discapacidades que son más visibles que otras, vamos a hablar de cómo se determina que hay una discapacidad cuando esa discapacidad no es tan obvia.
Puede ser que un profesor o los padres o un médico sospechen que un niño o niña tiene dificultades para aprender o que puede ser un estudiante con necesidades especiales no identificadas. Por ejemplo, si un padre nota que a los niños les cuesta recordar cosas que los papás saben que serían fáciles recordar, si tiene que dar instrucciones muchas veces a sus hijos para que haga algo o para que entienda cómo hacer algo, eso puede ser una señal de que su niño puede tener una deficiencia en el aprendizaje. Y la razón por la que les digo esto es porque muchas veces nuestros niños no logran hacerlo tan bien académicamente o tienen problemas de conducta en la escuela y no podemos ver que lo que puede estar pasando con nuestros hijos no es que sean malos niños, no es que no sean lo suficientemente inteligentes, sino que su cerebro no les está dando lo que necesitan para poderlo hacer porque tienen una necesidad especial o porque hay una discapacidad que no es tan visible. Así que por eso es importante prestar atención a todas estas cosas. Si usted ha identificado que cosas como estas pasan, hable con la consejera. Puede decirle que quieren que hagan una junta para que determinen si ellos deben evaluar a su hijo o a su hija. No haga la pregunta. Usted pida que se haga una evaluación, que se haga una junta para evaluar. Esta junta en inglés se llama un guidance team o una junta de guía. Y la escuela, después de que usted lo pida, tendrá 25 días escolares para hacer esta junta. Si usted no habla muy bien inglés, déjele saber al psicólogo o a la consejera o al consejero de la escuela que usted necesita un intérprete. Además, antes de la junta, puede ser que le hagan una entrevista acerca del idioma que se habla en casa y el idioma que aprendió su hijo primero. Porque lo que pasa es que una de las razones por las que a veces se ponen los niños en educación especial es porque se considera que hay un retraso en el aprendizaje, que hay una dificultad para aprender las cosas. Pero sobre todo los niños que no tienen inglés como primer idioma, muchas veces no es que tengan una dificultad en el aprendizaje, sino que el problema es que tienen una dificultad aprendiendo el idioma, porque no pueden entender lo que les dicen, es que académicamente no pueden estar al nivel de sus compañeros. Se va a determinar si hay suficientes razones para hacer evaluaciones al estudiante y en ese mismo momento deciden sí o no lo vamos a evaluar. Si la respuesta es sí, la psicóloga o el psicólogo de la escuela van a generar una serie de documentos que luego le harán llegar a usted o que usted tendrá que ir a recogerlos, donde usted tiene que firmar autorizando que le hagan esta evaluación a sus hijos. Solo cuando en la escuela tengan ese documento firmado por usted, empiezan a hacer las evaluaciones. Y desde el día en que usted entrega el documento firmado, ellos tienen 45 días escolares para hacer las evaluaciones y tener los resultados. Cuando se hacen las evaluaciones, la manera en la que se hace es que se evalúa a sus hijos en comparación a los niños de su edad y de su grado escolar. Eso va a determinar en qué nivel están sus hijos. Y si se evalúa y se demuestra que hay una gran diferencia y que no es necesariamente por el idioma, entonces se va a crear lo que se llama un IEP en inglés o un IEP. Lo que un IEP significa es un plan individual de educación, es decir, donde van a poner un plan de cómo le van a enseñar a su hijo, y esto que se llama un IEP se va a convertir en un documento legal donde van a escribir todas las cosas, se convierte en un documento legal y además le asignan una persona que va a ser responsable del caso de sus niños. A esta persona en inglés se les conoce como case manager. No solamente le van a decir a usted cómo le van a enseñar a su hijo de ahora en adelante, sino además le dirán qué servicios va a necesitar su hijo. Me explico. Para los niños más pequeños, de pronto sus niños necesitan un terapista del lenguaje. Entonces, en el plan de educación individual van a decir, vamos a enseñarle a sus hijos de esta forma, pero además vamos a proveerle un terapista del lenguaje para que le pueda ayudar con esto. También se especificarán las metas en cada área. Por decir algo, se evaluó matemáticas, inglés y conducta. Se determinó que se tiene que poner un programa de educación especial, un plan de educación especial, para que sus niños aprendan habilidades matemáticas, aprendan inglés,
o sea, que aprendan a leer, a escribir, a hacer conexiones de esa clase. O también se determina que su niño necesita apoyo en la parte conductual, en la parte cómo se comunica con otras personas o cómo se comporta. Cuando se hace ese plan de educación individual para cada una de esas categorías, se debe especificar una meta. Por ley, las escuelas tienen que proporcionar información vital en el idioma de las familias. Así que si ustedes a sus hijos los tienen en un plan de educación individual, ustedes no solamente tienen derecho a pedir un intérprete, sino tienen derecho a que el plan se los den en español. Ahora, ese plan que ellos ponen es bueno para cada año. Se hace un plan para cada año escolar. Y cada año van a hacer una junta, que se dice una junta IEP o una junta IEP, que van a revisar en ese plan. Van a revisar si las metas que estuvieron propuestas el año pasado se cumplieron o si hay que hacer algunos ajustes. Y cada 3 años van a volver a reevaluar al estudiante para saber si todavía necesita servicios especiales o si ya no, o para saber si hay que hacer de pronto un nuevo como ajuste o si ahora hay que mirar nuevas metas para lograr que los estudiantes lleguen a una meta académica definida. Y quiero hablarles de cuáles son sus derechos, porque muchas veces, como son tantas personas en esas reuniones, los papás llegan y lo que los maestros o lo que las personas que están en la junta digan, creemos que es lo que tiene que ser. Pero lo primero que quiero que sepan es que definitivamente ustedes tienen derecho a pedir un intérprete. Tienen derecho a estar en desacuerdo con algo que la escuela esté proponiendo acerca del plan individual de educación o IEP. Usted tiene derecho de traer a alguien de su confianza si cree que alguien que usted conoce entiende un poco de esto y podría serle de ayuda. Usted también puede proponer metas. Si cree que su hijo no fue correctamente evaluado o considera que el problema que su hijo o hija tiene no es un problema de retraso en el aprendizaje, sino un problema con el idioma, usted perfectamente puede decir, no, yo quiero que le hagan un refuerzo en inglés como segundo idioma o quiero que le hagan primero un refuerzo en matemáticas o un refuerzo en lectura y escritura antes de que me le den un plan de educación especial. Ustedes tienen el derecho de pedir eso. Quiero explicarles algo con la educación especial. En la educación especial existen algunos mitos. Muchas personas dicen, yo no quiero que pongan a mi hijo en una educación especial porque van a pensar que es tonto. O no quiero recibir estos servicios porque no quiero que como que etiqueten a mis hijos. Pero la situación real es que muchas veces cuando los niños necesitan recibir educación especial, cada año académico va a ser mucho más difícil para ellos porque no logran aprender, porque no pueden entender. Y muchos niños terminan abandonando la escuela porque al no ser correctamente diagnosticados o al no ser correctamente evaluados, a medida que ellos van subiendo de nivel académico o de nivel escolar, los niños empiezan a sentirse mal consigo mismos porque no entienden como otros niños de su edad sí entienden y ellos no. Su autoestima baja y llega el punto en que dicen no vale la pena seguirlo intentando porque sé que no sé. Entonces son cosas para tener en cuenta cuando ustedes, sus hijos han sido asignados con educación especial. Con eso cerramos la parte de educación especial. Pero hay algo más en las escuelas públicas de Estados Unidos que se llaman acomodaciones especiales, que se conocen bajo el nombre de Plan 504. El Plan 504 también es una ley que exige a las escuelas que provean lo necesario para que los estudiantes tengan acomodaciones que les permitan aprender. No es lo mismo un estudiante que tiene una necesidad especial que un estudiante que necesita una acomodación especial. Por ejemplo, la discapacidad o una necesidad especial afecta el aprendizaje, pero puede haber una condición médica que no afecta el aprendizaje, sino que afecta es cómo se desarrolla el día a día del estudiante. Eso es un plan 504 de acomodación. Por ejemplo, su hijo puede tener una condición de salud y puede ser que necesite comer cada 3 horas independientemente de que sea el recreo o, que no, o la hora de almuerzo. Si ustedes tienen ese plan de salud o tienen ese plan donde su hijo necesita eso, la escuela va a crear algo que se llama un plan 504, donde le va a dejar saber a todos los maestros que ese estudiante cada 3 horas tendrá que salir
o va a tener 5 minutos o 10 minutos para poder alimentarse porque es una acomodación especial. O puede ser de pronto, y les decía al principio, que es que hay algunas veces que los niños en primaria no desarrollan nada, pero durante la adolescencia los estudiantes de repente pueden desarrollar convulsiones o ataques de pánico o ataques de ansiedad. Para estas condiciones también se puede crear un plan de acomodaciones 504 y es mejor si de pronto tenemos una referencia médica de eso. Estos niños que sufren de convulsiones o estas cosas, lo que se va a hacer es que se va a poner un plan por escrito donde se va a decir, tal vez las convulsiones o los ataques de pánico o los ataques de ansiedad se disparan cuando los estudiantes tienen mucho estrés o cuando están bajo mucha presión. Entonces, para esos estudiantes, lo que se va a hacer es dejar por escrito que tal vez en lugar de exámenes ellos pueden presentar proyectos o que si hay un examen en lugar de tener 30 minutos ellos podrán tener 2 horas. Esas son acomodaciones especiales. Otra acomodación especial puede ser de pronto sus hijos practicando algún deporte, se lastimaron, se partieron una pierna o algo así y necesitan usar una silla de ruedas o muletas. Entonces esos niños van a necesitar de pronto salir 5 minutos antes de cada clase o llegar 5 minutos después o estar cerca de la puerta o tener a alguien que los ayude a subir y bajar. Esa clase de cosas hace que la escuela tenga que poner un plan 504 porque ese plan lo que va a hacer es decirle a todos los maestros que tienen a ese estudiante cuáles son las condiciones específicas que ese estudiante necesita. Algunas escuelas dicen, oh, para poder acomodar un niño en un 504, obligatoriamente necesitamos un diagnóstico médico. Quiero que sepan que si eso les dicen a ustedes y ustedes consideran que sus hijos se beneficiarían de un plan 504, ustedes pueden recordarle a la escuela que por ley se dice que no deben basarse solamente en una fuente de información para poder determinar un 504. Usted tiene derecho a pedir un 504, exponer las razones por las que usted cree que deberían hacerlo y la escuela tiene que evaluar si esas razones son válidas o no. Sin embargo, sí es recomendable porque es mucho más rápido el proceso si ustedes tienen un diagnóstico de un médico. Si sus niños tienen una situación de salud, como que necesitan insulina o comer cada tanto tiempo o ir al baño muchas veces al día, cualquier situación médica, por favor traigan todo ese soporte a la escuela. Hablen con la consejera, hablen con la enfermera, hablen con el principal o el director de la escuela y déjenles saber que a ustedes les gustaría un plan 504. Y se los digo, hay algunas necesidades especiales que son fáciles de ver, ¿verdad? Como las discapacidades físicas o cuando hay alguna discapacidad del habla. Pero hay otras necesidades especiales que no son tan fáciles de identificar. Hay muchos adultos que a veces ven a un niño actuando de cierta forma y como no saben o no hay manera de que se vea que es una condición especial o una discapacidad, hay adultos que entran en juicio y en crítica a decir, oye, pero ¿por qué te portas así? O tienes un niño que está como raro, o ese niño se porta terrible, o ese niño tal cosa, o ese niño está gritando mucho, o está haciendo mucho ruido, sin saber que hay una discapacidad. La invitación es primero que seamos un poco más empáticos cuando veamos un niño actuando de cierta manera, porque no sabemos si ese niño tiene una condición especial que lo haga actuar así. Y los invito también a que piensen cómo actuarían ustedes o cómo les gustaría que fueran sus hijos tratados si fueran sus hijos quienes tuvieran una condición especial. Necesitan el apoyo de otros adultos y como adultos cuando veamos algo que no entendemos es mejor evitar el juicio o la crítica porque puede ser que ese niño tenga una necesidad especial y sus comentarios puedan ofender a sus padres o lastimar emocionalmente al niño. Así que esperamos haberles dejado una vista general de lo que es un plan de educación individual conocido como IEP y también lo que es un plan de acomodación conocido como 504. Muchísimas gracias, nos vemos en 2 semanas porque vamos a estar en las vacaciones de verano. Les deseamos un feliz descanso, compartan por favor y déjenos saber si tiene alguna pregunta en los comentarios. Hasta pronto.